¿Cómo están? Muy buenas noches, queridos hermanos. Ya estamos en nuestra clase de hoy. Hoy es nuestra primera clase, ¿verdad? Estamos hoy día iniciando nuestra primera clase de esta unidad del panorama bíblico. Vamos a hablar hoy día del Nuevo Testamento. Así que damos gracias al Señor por esta oportunidad de poder avanzar en el estudio de la palabra. Un abrazo grande para todos los que están ahí conectados. Ya veo a varios de Zoom. También un abrazo grande para nuestros hermanos que nos ven a través de las redes sociales. Un abrazo para ustedes. Estamos acá en este día martes 15 de julio de este año 2025. Hace mucho frío acá en Santiago de Chile. Y bueno, les transmitimos un abrazo caluroso, pero con un poquito de frío a la distancia. Vamos a comenzar entonces y nuestro hermano Samuel nos va a dirigir en esta oración de inicio. Hermano Samuel, Dios le bendiga. Amén. Amén, hermanos, inclinemos nuestros rostros y oremos. Bendito Padre Celestial, Señor amado, en esta noche, te damos las gracias nuevamente de estar reunidos acá para poder estudiar tu palabra, Señor. Te damos las gracias ya porque terminamos el Antiguo Testamento, vamos a empezar con el Nuevo Testamento, Señor, con en este momento una introducción, Señor. Te pido sabiduría para nuestro pastor, Señor, para que le entregue la información, Señor, podamos guardarla en nuestro corazón y que cada hermano aquí, Padre, pueda recibirla y también atesorarla también, Padre. Bendice a cada uno de los que están conectados, Señor, y a aquellos que van a verlos también por las plataformas también. Te damos las gracias, Señor, en esta noche, Señor, fría, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Vamos entonces a comenzar con esta clase número uno, ¿ok? Estamos dentro del panorama bíblico, pero lo hemos segmentado en Antiguo Testamento, que ya terminamos, y ahora comenzamos el Nuevo Testamento, ¿ok? Entonces, como título hay panorama bíblico o panorama del Nuevo Testamento, y vamos a ir con una introducción hoy día, ¿ok? Hoy día no vamos a leer un libro en particular, ni lo vamos a analizar, sino que vamos a hablar acerca de una introducción para todo lo que se viene en estas clases, ¿ok? Por lo menos son unas 28 clases, ¿ok? Vamos entonces, hablemos de la introducción. Antes de hablar ya del Nuevo Testamento, tenemos que hacer mención a lo que fue nuestra última clase del Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan ustedes que hablamos acerca de este periodo intertestamentario, ¿verdad? O también conocido como el periodo de silencio, y de alguna forma este periodo fue algo así como un sello, ¿verdad? Es un sello que divide la época del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, ¿ok? Entonces vamos a tener estos dos libros, ¿verdad? Estos dos testamentos, Antiguo y Nuevo Testamento, separados, ¿verdad? Por este periodo intertestamentario o periodo de silencio, ¿verdad? Es un silencio profético. Fueron 11 siglos de ministerio profético. O sea, estamos hablando más o menos del año 1500 antes de Cristo al año 400 antes de Cristo, alrededor de 11 siglos, en donde la profecía, los profetas, Dios estuvo hablando de manera activa al pueblo de Israel, ¿verdad? El periodo del Antiguo Testamento terminó cuando Dios le da a su pueblo, al pueblo judío, todo lo que ellos necesitaban saber. Nosotros no debemos pensar que el Antiguo Testamento estaba incompleto, ¿verdad? O como que Dios se enojó y quedó así como a medias, y por eso tenemos un Nuevo Testamento. No, ustedes deben saber que todo lo que Dios necesitaba decir a su pueblo de Israel, lo dijo a través del Antiguo Testamento. ¿Ok? El problema fue que ellos tuvieron toda la revelación para conocer los tiempos, pero rechazaron de una manera salvaje a su propio Mesías, a nuestro Señor. Entonces, aproximadamente 150 años antes de Cristo, piensa usted ahí, 150 años antes de Cristo, vino esto que se conoce como el Imperio Romano. Recuerden que los imperios habían sido profetizados y estamos ahora en un periodo que es el Imperio Romano, y esto permitió que los habitantes de esa región se comenzaran a modernizar. El Imperio Romano tenía algunas características que la vamos a tratar de ver hoy día, y eso hizo que los habitantes, ¿verdad?, de Israel, de Jerusalén, también de alguna manera se modernizaran, ¿verdad? Y esto permitió que existieran nuevos sistemas de rutas internacionales. Había también una forma de comunicarse
mucho más fluida, ¿verdad? Teníamos el idioma griego también, que era el idioma internacional. Por lo tanto, de alguna forma, para esta época, 150 años antes de Cristo, había una modernización para aquel tiempo, ¿no? No estamos hablando ni de Internet, ni de nada de eso, por supuesto, ¿no? Estamos hablando modernización propia para esa época, ¿ok? Ahora, la traducción de la Sagrada Escritura, que es del Antiguo Testamento, se pasó al idioma griego, o sea, pasó la Biblia de los judíos pasó del idioma hebreo o del paleohebreo o del arameo, pasa ahora a un idioma internacional que es el idioma griego, ¿verdad? Esto se conoce, se recuerdan cómo, ¿no? Es la que tiene el nombre raro. Esta versión bíblica de la traducción del hebreo al griego se conoce como la Septuaginta, ¿verdad? Y la Septuaginta es importante mencionarla porque esta versión de la Biblia hebrea al griego va a ser el texto que más se va a citar durante el Nuevo Testamento. ¿Ok? O sea, cuando nosotros veamos que los discípulos, Jesús, están citando textos bíblicos en los evangelios, en las cartas, debemos saber que de alguna forma acá hay una referencia en el texto de la Septuaginta, la traducción. ¿Ok? Durante este periodo también comenzaron a surgir grupos religiosos, ¿no? O sea, recuerden que venían de un silencio, ¿verdad? Como que la cosa quedó en ascua. Entonces comienzan a surgir grupos religiosos, comienzan a surgir también algunos grupos de pensadores, que de algún modo estos grupos religiosos y pensadores, incluso políticos, comenzaron a chocar entre sí, ¿ok? Eh, y este choque que había de pensamientos también iba a ser un motivo de conflicto con el ministerio público de Jesús. Cuando Jesús desarrolla su ministerio, él comienza a tener conflictos con ciertos grupos, ciertos segmentos de la población, ¿verdad? ¿Se recuerdan ustedes quién podrían ser o tienen una idea de quién podría ser estos grupos con los cuales comienza Jesús a tener problemas bastante complicados? Jesús y sus discípulos. A ver, ¿quién tiene alguna idea más o menos de qué podría ser? Los Los fariseos. fariseos, Los Fariseos, Las Ok, sectas, ahí hay un concepto más general. Las sectas observantes, ¿ok? Habían otros grupos también culturales, pero vamos a hablar de estas sectas observantes. Por ejemplo, la más conocida son los fariseos, ¿no? Ese era un grupo observantes. También estaban los escribas, ¿verdad? Otro grupo, ¿verdad? Que yo creo que les enseñé en otras clases anteriores acerca de las pugnas que tenían, ¿no? O sea, los fariseos contra los escribas contra los saduceos, ¿verdad? Eran problemas que tenían unos con otros, no lograban ponerse de acuerdo, ¿verdad? Recuerden que la única vez que estos grupos, los fariseos, los escribas, los saduceos, los herodianos también, ¿verdad? Los publicanos, otros más, ¿verdad? La única vez que estos grupos logran ponerse de acuerdo. ¿Saben cuándo fue o no? Creo que eso los dije, ¿no? A ver quién me dice cuándo fue ese episodio. sí, ¿no? para crucificar a Jesús. Para matar a contra Jesús. Jesús. Exactamente, muchas gracias ahí. Justamente la única vez que lograron ponerse de acuerdo estos grupos que chocaban entre sí fue justamente para acusar a Jesús, ¿verdad? Y obviamente declararle la guerra, ¿verdad? Recuerden que Jesús, una de las características de su ministerio público fue que él no tuvo problema con los pecadores. Él no tuvo problemas ni siquiera con los leprosos, que eran tan eh, mal mirados, ¿verdad? Para esa época. El problema lo tuvo con los religiosos de aquel tiempo, ¿verdad? Los que decían estar cerca de Dios. Y eran estos grupos, ¿verdad? Los fariseos, los escribas, los saduceos, los herodianos, los publicanos, ¿verdad? Incluso el mismo templo de Herodes, que más que un lugar de adoración era como una oda a Herodes, ¿no? Porque era el templo de él prácticamente. O sea, era una obra arquitectónica que lo único que trataba era de demostrar como la capacidad del gobierno, el egocentrismo prácticamente, pero en ningún caso buscaba
adorar a Dios. De hecho, Jesús lo miró y le dijo a sus discípulos, de cierto les digo que no quedará piedra sobre piedra de todo esto. Y sabemos que en el año 70 se cumplió, ¿verdad? Entonces, se dan cuenta, bueno, y se me olvidaba mencionar algo, ¿ah? No solamente estaban estos grupos sectas observantes ni el templo de Herodes, también se nos olvidaba mencionar lo más importante, que estaba el famoso grupo, ¿verdad?, de sacerdocio judío que estaba completamente degenerado, ¿verdad? Para aquel entonces, la religión judía estaba en su peor momento. O sea, fíjense que estos grupos observantes, fariseos, escribas, saduceos, publicanos, todos estos salen del judaísmo y de alguna forma es producto de toda la división que existía en aquel tiempo. O sea, la unidad de la palabra no estaba presente en medio de ellos. Entonces, a todo este escenario se le agrega también este gran punto de conflicto, ¿verdad? Que es el grupo del sacerdocio judío que estaba completamente degenerado. ¿Ok? ¿Qué más le podemos agregar a este contexto para el Nuevo Testamento? Bueno, le podemos agregar que se le debe sumar que había un intercambio cultural internacional. ¿Se recuerda que los romanos trajeron estas carreteras internacionales? Entonces comienza a haber mucho tránsito de extranjeros, ¿verdad? Y los extranjeros, ¿qué traen consigo? Traían su idioma, la cultura y la fe, ¿verdad? Entonces eso comienza a crear algo que para algunos era positivo, esto como de tener una nueva forma de convivir, pero también estaba contaminando la fe, ¿verdad? Del pueblo. Entonces, la pregunta acá es, ¿cómo se formó, hablando de esta introducción, cómo se formó y llegó a nosotros el Nuevo Testamento? Ahí póngalo como pregunta. Tenemos nosotros una clase que se llama Conociendo las Escrituras, no se le olvide, ¿ok? Ahí usted puede obtener más información acerca de eso. Pero, ¿cómo se formó y llegó a nosotros lo que vamos a estudiar ahora, el Nuevo Testamento? La expresión Nuevo Testamento viene de una palabra del latín, ¿verdad? Que es Novum Testamentum. Yo no sé si estará bien pronunciado, ¿no? Pero suena como latín. Pero esa es la palabra, Novum Testamento, Nuevo Testamento. Y esta palabra, Novum Testamentus, del latín, también tiene una interpretación, ¿verdad? O un origen en una palabra griego, ¿ok? Que se escribe, yo se lo voy a pronunciar, ¿no? Pero yo no sé si estará bien dicho. HE sería ekaine de diateque, ¿ok? Esa es la palabra griega. Y esta palabra diateque significa pacto o alianza, ¿ok? Por eso se habla del nuevo pacto, ¿verdad? Antiguo pacto, nuevo pacto, ¿ok? Entonces, el término, la expresión Nuevo Testamento viene de toda esta etimología, ¿verdad? Que pasa por el latín, va al griego y tenemos nosotros hoy día un significado. El término Nuevo Testamento no se usaba en los tiempos de Jesús, ¿ok? O sea, Jesús no decía en sus predicaciones, como dice el Nuevo Testamento, ¿verdad? No, porque no, en esos tiempos ni los apóstoles, ¿verdad? Nadie de los que escribe el Nuevo Testamento que tenemos hoy día estaba pensando en ello, ¿no? Esto vino después, ¿verdad? La Virgen María, que conocemos nosotros hoy día, muere sin saber que iba a ser adorada, ¿verdad? O sea, son cosas que nosotros debemos entender que para ellos si se enteraran de todo lo que sucede en la tierra, no sé si eso lo sabrán o no, pero sería una gran sorpresa, ¿no? Entonces, el término Nuevo Testamento no se usaba en los tiempos de Jesús ni en los tiempos de los apóstoles, porque esto vino mucho después. La primera vez que se utilizó esta distinción entre Antiguo y Nuevo Testamento o Nuevo Pacto fue a través de un famoso defensor que se le llama apologista. La apología significa defensa de la fe, ¿ok? O sea, había un hombre llamado Tertuliano, no sé si lo han escuchado por ahí. Tertuliano era un defensor, un apologista, y él es el primero, junto con otro teólogo que se llamaba Orígenes. Ellos son los primeros, en alguna forma, de comenzar a usar este nombre, que para nosotros es muy común, Nuevo Pacto, Nuevo Testamento, ¿ok?
Y esto sucede, más o menos para que ustedes tengan una idea, fines del siglo segundo. ¿Ok? En los tiempos de Jesús, estamos hablando del primer siglo, estamos hablando que esto sería a fines del segundo siglo después de Cristo. O sea, antes de eso no hay ninguna referencia a la historia, porque libros hay, crónicas, y no hay registro de que se hable de un Nuevo Testamento, ¿verdad? Para que lo entendamos, ¿ok? Bien, lo que nosotros conocemos como Nuevo Testamento hoy día sería una colección de escritos que hablan acerca de qué? De Jesús, ¿ok? Este va a ser el personaje, nuestro Señor, va a ser el personaje central del Nuevo Testamento, pero ya encarnado, ¿verdad? O sea, vale decir, ya no es una profecía como lo decían los profetas mesiánicos que anunciaban un Mesías que vendría, sino que ahora ya el Nuevo Testamento habla de Jesús, ¿verdad? De su obra evangelizadora en la Palestina. Esto se conoce como el ministerio público de Jesús. Cuando ustedes escuchen hablar o me escuchen en una predicación, hablar acerca del ministerio público de Jesús, estamos hablando justamente de este desarrollo, ¿ok? Entonces, esto es lo que nos habla el Nuevo Testamento. Está hablando principalmente de la obra de Jesús, su obra evangelizadora, su ministerio público. La palabra ministerio, ya saben, significa servicio. Ahora, el contenido del Nuevo Testamento es un registro que está inspirado directamente en el ministerio público de Jesús y también de sus discípulos en su obra apostólica, ¿verdad? El libro de los Hechos, ¿se recuerdan que también hicimos una serie acerca del libro de los Hechos? Bueno, el libro de los Hechos nos relata, por ejemplo, los inicios de la iglesia cristiana, que también se conoce como la iglesia primitiva. Cuando estudiemos el libro de los Hechos, faltan ahí algunas clases. Cuando hablemos de eso, ya entramos en materia, pero estoy hablando solamente de una introducción. Estamos hablando de cómo nos llegó el texto bíblico a nosotros, cómo se compone, ¿ok? Para que podamos tener una idea, ¿ok? ¿Cuántos libros son en el Nuevo Testamento? ¿Alguien sabe? 27. 27. Ay, ¿qué pasó? Un gallito, ¿no? 27, mi edad. No, no es mi edad. Ok, 27 libros se compone el Nuevo Testamento, según el canon, que vamos a hablar de esto, que nosotros respetamos y consideramos, ¿verdad? Ahora, en estos 27 libros, nosotros vamos a encontrar por lo menos 9 autores, ¿ok? Por lo menos 9 autores. Esto podría ser si es que Pablo no fuese el escritor de la carta a los hebreos, ¿ok? Por mucho tiempo se pensó y se planteó que Pablo era el escritor de la carta a los hebreos, pero sabemos hoy día que a través de algunos análisis existe la posibilidad de que él no fue, aunque también hay mucha posibilidad de que él haya sido. Pero no nos vamos a meter ni nos vamos a detener en aquello, ¿ok? También, por ejemplo, se plantea que el Apocalipsis no haya sido escrito por Juan el apóstol, ¿ok? Porque hay una diferencia en la forma de la escritura de Apocalipsis versus las cartas, ¿ok? Pero tampoco nosotros debemos detenernos en eso porque ya no es algo tan relevante, ¿ok? Para lo doctrinal, ¿ok? Pero sí, podríamos decir que de estos 27, por lo menos tenemos 9 autores, ¿ok? Que van a escribir estos textos, ¿ok? Cada uno con su propia influencia cultural, ¿verdad? Formas de ser, etc. Mismo caso del Antiguo Testamento, ¿ok? O sea, Dios respeta las características de la persona que escribe el texto bíblico. El periodo de escritura de todo el Nuevo Testamento más o menos abarca un periodo de 50 años aproximadamente. Todos estos números son aproximadamente, no podemos dar una certeza de que sea ni 48 ni 49, vamos a decir 50 años, ¿ok? ¿Cuál sería el periodo más o menos en donde se comienza a escribir el Nuevo Testamento? Podríamos hablar del año 45 después de Cristo, ¿ok? Al año 95 después de Cristo, ¿ok? Con el Apocalipsis, que sería
el último libro en ser escrito, ¿ok? Aproximadamente 50 años, del 45 al 95, pero ahora todo es después de Cristo, porque en las clases anteriores del panorama del Antiguo Testamento siempre hablábamos de antes de Cristo, ¿verdad? Y veníamos contando al revés, entonces nos costaba un poquito ir ubicándonos, ¿no? Pero ahora ya vamos con una cronología mucho más fácil, ¿ok? Con una forma de contar los años mucho más sencillo. Entonces, ¿cuántos años más o menos se demoran en escribir el Nuevo Testamento? Abarca un periodo de 50 años. muy bien, y se escribe entre el año 45 al 95 después de Cristo. ¿Cuántos autores aproximadamente? 9. 9. Muy bien, muy bien. Así aprovechamos de ir repasando, ¿ok? Bueno, hablemos de la clasificación, ¿no? ¿Conocen ustedes algunas clasificaciones del Nuevo Testamento, ¿no? Ahí los vamos a tener los evangelios, libros históricos, ¿verdad? Las cartas apostólicas, las cartas juaninas, ¿verdad? Hay varias formas de clasificar el Nuevo Testamento, pero yo les quiero hablar hoy día de una forma distinta, ¿no? Para que no nos centremos solamente en esa clasificación. Los libros son los mismos, son 27, pero hablemos un poquito de cómo se podría clasificar el Nuevo Testamento. Recordemos que no necesariamente el orden de los libros es la forma en que sucede, ¿ok? Por eso también existen algunos calendarios de lectura bíblica que de alguna forma ofrecen una cronología, ¿ok? Entonces no vamos a leer en el orden que están escritos, sino que vamos a ir tomando algunos sucesos, ¿ok? Pero hablemos un poco acerca de la clasificación del Nuevo Testamento. Hay varias formas en las cuales nosotros podríamos ordenar estos 27 libros del Nuevo Testamento, y por su carácter literario, porque estamos hablando de una obra maestra de la literatura, se podría dividir de varias formas. Por ejemplo, podríamos clasificar el Nuevo Testamento por libros biográficos, por ejemplo. ¿Ok? Pongan ahí biografía. Sería una forma de clasificarlo, ¿no? Y ahí, por ejemplo, tenemos, si hablamos de biografía, podríamos hablar de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ¿verdad? Porque de alguna forma van entregando información de los personajes. Ahora, lo voy a decir más adelante, pero se los digo, se lo anticipo. La Biblia no es un libro, no es un libro de biografías como tal, o sea, no tiene como objetivo desarrollar toda la historia de sus personajes, de hecho, ni de Jesús, ¿ok? Pero podríamos si tenemos que clasificar el universo de estos 27 libros, podríamos decir que algunos de esos libros son biográficos, ¿verdad? O sea, se relatan historias y desarrollos de personajes, ¿verdad? Obviamente en fragmentos. ¿Cuáles? Mateo, Marcos, Lucas, Juan. También tenemos libros que son históricos. ¿Cuál creen ustedes? Este está fácil, ¿no? ¿Cuál creen ustedes que del Nuevo Testamento podríamos clasificarlo como histórico? ¿Cómo? Hechos. El libro de los Hechos. El libro de los Hechos, muy bien. Ahora, el libro de los Hechos tiene una característica, ¿verdad? Porque es el libro que relata el inicio de la iglesia naciente, ¿verdad? Los primeros cristianos, a pesar de que el nombre cristiano no se les va a mencionar desde un principio, es un apodo medio despectivo, cristianos, cristos pequeños, pequeños ungidos, es un nombre que se le va a dar y se les va a llamar por primera vez cristianos en una ciudad. ¿Cuál era esa ciudad? Si alguien se recuerda, donde se les llama por primera vez cristianos a los cristianos. Antioquía. Antioquía. Muy bien, muy bien. Ahí entonces en Antioquía es la primera vez que se les llama cristianos. Recuerden que la palabra cristianos es una forma despectiva, era como cristianillos acá, era como decirle pequeños cristos, pequeños ungidos, pero gustó tanto la burla que finalmente ellos toman este nombre, ¿verdad? Y se llaman en adelante cristianos. En algún momento se les llamó los del camino, ¿verdad? Era una forma de, de mencionar. Entonces, tenemos una clasificación que son biografías, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, historia, el libro de los Hechos, que tiene esta característica que es un libro que termina, si ustedes leen el último capítulo, estudiamos la serie de los Hechos, ¿se acuerdan que termina así como abrupto? ¡Pah! ¿Verdad? Termina ahí.
pero es porque este libro se sigue escribiendo, ¿verdad? Lo que pasa es que no quedó ya plasmado, ¿verdad? Su autor, ¿se acuerdan quién era el autor de Hechos? Lucas. Lucas. Lucas, muy bien. Entonces el autor deja como ahí como abierta la puerta, ¿no? Y es porque justamente la historia se sigue escribiendo, ¿verdad? Esto fue como un trabajo que Lucas hace para una persona, ¿verdad? Que se menciona ahí en el libro, que finalmente terminó siendo un libro dentro del canon. Entonces tenemos biografías, historia, también tenemos libros de doctrina, clasificación, ¿verdad? Del Nuevo Testamento. Libros que son considerados de doctrina. ¿Cuáles son estos? Romanos, Desde Romanos, muy bien, Benja, desde Romanos hasta Judas, ¿verdad? Todos esos libros, se los leen ahí, desde Romanos hasta Judas. Si tienen su Biblia de pronto ahí, échenle un vistazo a la parte del índice, ¿verdad? Y van a ver, ¿verdad? Entonces, todos los libros que están ahí, desde Romanos, desde la carta a los Romanos, escrita por Pablo, hasta Judas, podemos considerar que son libros, cartas que hacen un aporte que ya directamente es a la doctrina. Ahora, ¿por qué el Benja dijo con tanta seguridad Romanos como un libro doctrinal? Porque justamente de todos los libros del Nuevo Testamento se considera que la carta a los Romanos escrita por Pablo se le conoce como la columna vertebral del Evangelio. ¿Ok? Porque desde ahí sostiene, la columna sostiene. De aquí se desarrollan todas las principales doctrinas. O sea, toda doctrina presentada tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, vamos a tener una base importante en la carta a los Romanos. Aparte que Pablo, una de las cosas importantes que hace acá en la carta a los Romanos es aplicar todo su conocimiento, ¿verdad? Y su mejor griego, ¿verdad? El tolomaico, lo escribe ahí en la carta a los Romanos justamente para expresar, ¿verdad? La doctrina, la columna vertebral del Evangelio. ¿Ok? Ahí está entonces en esa clasificación. Entonces, desde Romanos hasta Judas tenemos libros que son doctrinales. Fíjense que algunos quedaron fuera, ¿no? Pero estamos hablando de las doctrinas principales. No quiere decir que los otros libros no tengan un aporte espiritual, ¿no? O doctrinal como tal. Pero estamos hablando de que acá se desarrollan y se establecen las principales doctrinas. ¿Ok? Y obviamente vamos a tener otro libro que lo clasificamos como profecía. ¿Cuál creen ustedes que es ese libro del Nuevo Testamento? Apocalipsis. Apocalipsis, Apocalipsis, muy bien. Apocalipsis, ¿qué significa? ¿Se acuerdan? Apocaliptus, no me acuerdo el griego, pero ¿Cómo le llaman a ese libro? No, ¿cómo le llaman al libro de Apocalipsis? Revelación. No, tiene su profeta. micrófono abierto. Bien, descorrer el velo, ¿verdad? Descorrer el velo. Eso significa Apocalipsis, porque el Apocalipsis lo que hace es mostrar lo que está como escondido. El velo sería algo así como una cortina de un teatro, ¿no? O sea, cuando está escondida la escenografía y abres el acto de mover ese velo, de mostrar lo que hay detrás, en el griego sería un apocalipsis, mostrar lo que ha de venir. ¿Ok? El género apocalíptico es un género interesante de estudiar, pero hay que ir con calma para no cometer errores en la interpretación, ¿ok? Porque ahí hay mucho error, ¿verdad? Ok, entonces tenemos ahí un género que sería profético. Entonces, una forma de clasificar los libros de la Biblia sería biografías, historia, doctrina y profecía. Ahí ya tenemos 4 puntos para clasificar, es una forma de clasificar el Nuevo Testamento. ¿Ok? También nosotros podríamos clasificar el Nuevo Testamento por sus autores. ¿Ok? Entonces, estamos tratando de hacer una clasificación distinta a la que ya conocemos. Entonces podríamos decir que el Nuevo Testamento lo podemos clasificar por sus autores. Por ejemplo, en el primer grupo vamos a tener autores que fueron testigos presenciales del grupo apostólico. ¿Ok? ¿Quiénes son estos? Mateo, Juan, Pedro. O sea, ellos escriben, ¿verdad? Y vamos a tener acá algunos evangelios, cartas, pero ellos tienen características de ser testigos presenciales y son del grupo apostólico. ¿Ok? Entonces ahí tenemos una clasificación. Luego tenemos una segunda clasificación
que serían los familiares y amigos de Jesús y también de los apóstoles. ¿Ok? Familiares, amigos de Jesús y de los apóstoles. Si de pronto ustedes después quieren, les puedo mandar ahí también algunos apuntes por si no alcanzó a notar, y recuerden que esto queda grabado. Ahí después usted le pone pausa, play, adelanta, lo pone en menos X, más X, como usted quiera, ¿ok? Entonces, una forma era los testigos presenciales del grupo apostólico. La clasificación 2 sería familiares y amigos de Jesús y de los apóstoles. Por ejemplo, ahí tenemos Santiago, Juan, Marcos, ¿verdad? Que sería también dentro de esta clasificación, que tiene que ver con sus autores. Otra clasificación serían los investigadores. ¿Ah? Personajes que fueron investigadores. ¿Quiénes? Lucas, por ejemplo. Lucas tiene, ¿me pueden mencionar cuáles aportes hace Lucas al Nuevo Testamento? Si alguno recuerda. Ya mencionábamos uno. Que escribió Hechos también, y también algo de medicina también tenía como mucho, como era Ah, griego, él tenía era un, sus cosas. sí, era un doctor. También, claro, era doctor. Pero los aportes que le hace es su Evangelio, Evangelio de Lucas, ¿verdad? Y Hechos de los Apóstoles. Y qué bueno ese punto, hermano Juan Antonio, porque efectivamente lo que hace Lucas también es poner su mirada como doctor, ¿no? Y vamos a darnos cuenta que en sus escritos hay cosas que son interesantes desde el punto de vista de la medicina, ¿verdad? Que van a poder mirar ahí eso de manera distinta, ¿verdad? Entonces aporta Lucas también con esas observancias. Entonces, investigadores tenemos a Lucas, por supuesto que Pablo, ¿verdad? Y podría ser incluso la carta de los hebreos, pero como le digo, no tenemos la certeza del autor. Pudo ser Pablo como pudo ser otro, pero aquí tenemos estos tres personajes, Lucas, Pablo y el escritor de la carta a los hebreos, que podría estar clasificado dentro de este grupo de investigadores. ¿Ok? El primer grupo serían los testigos presenciales del grupo apostólico, el segundo serían los familiares y los amigos de Jesús y de los apóstoles, y el tercero son los que investigan, los investigadores. ¿Ok? Ahora, se puede también dividir por periodos, ¿verdad? Que describen acá, que se describen, ¿no? Por ejemplo, tendríamos el primer grupo de investigadores, estamos viendo otra clasificación, ¿no? Y acá hablaríamos de un periodo inicial, ¿verdad? Y serían los libros que describen la vida de Jesús desde el 4 antes de Cristo al 30 después de Cristo. ¿Se fijaron en el dato que dije? Vamos a tener un periodo inicial de estos personajes que investigan, que van a escribir, ¿verdad? Sus libros, valga la redundancia, mencionando la vida de Jesús. Y esto comenzaría el 4 antes de Cristo al año 30 después de Cristo, ¿verdad? Y en este grupo está Mateo, Marco y Lucas. ¿Se fijaron en el detalle, no? 4 antes de Cristo, 30 después de Cristo. ¿Qué les llama la atención de eso? A ver. Antes del nacimiento de Jesús, Antes del eso me llama la nacimiento, atención. claro. Hay un Cuando, desfase. 30 después de Cristo. 30 después de Cristo, sí. 4 antes de Cristo y 30 después de Cristo. Bueno, ahí lo que sucede principalmente es que tenemos un desfase, ¿no? Tenemos un desfase en tema de calendarios también, ¿no? Para que ustedes lo sepan. Por eso a veces no se asusten si pueden ver ciertas fechas o datas como que no les pueda coincidir. Bueno, ahí hay que interiorizarse. Recuerden estudiar conociendo la escritura, ahí también lo profundizamos un poquito más, ¿ok? Entonces acá nosotros vamos a tener, si hablamos de los investigadores, vamos a tener un periodo inicial, ¿verdad? Y tenemos estos tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. Estos se conocen como los evangelios sinópticos, anótenlo ahí, evangelios sinópticos. Estos tres, ¿no? Mateo, Marco y Lucas. ¿Cuál nos falta ahí? Juan. Juan, muy bien. Juan no está.
Y vamos a tener esta clasificación, ¿verdad? No es que Mateo, Marco y Lucas son amigos y Juan no. Lo que pasa es que, de alguna manera, Mateo, Marco y Lucas tienen una mirada muy similar, ¿verdad? De las cosas de Jesús, ¿verdad? Sinópticos, ¿verdad? Ahí viene una palabra griega. Mientras que Juan va a tener una visión de Jesús distinta, ¿verdad? Desde otra mirada, ¿ok? Entonces, aquí nosotros tenemos este primer segmento, los famosos evangelios sinópticos. Más adelante vamos a profundizar también en aquello. Recuerden que hoy día solamente es una introducción. También podríamos nosotros clasificar el Nuevo Testamento, no solamente por investigadores, sino que también por un periodo de expansión, ¿verdad? En la medida que se fueron desarrollando las historias. Entonces, si hablamos de periodos de expansión, podríamos decir que son todos aquellos libros que describen la expansión del Evangelio y el crecimiento de la iglesia, pero por años, entre el año 30 al 60, ¿ok? Porque aquí es donde se desarrollaría la nueva iglesia naciente, ¿ok? Año 30 al año 60. Aquí estamos hablando de qué libros. Hechos, que relata esto, y también vamos a ver las primeras epístolas del apóstol Pablo, que de alguna forma están relatando cómo se expandió la iglesia. Recuerde que la persecución de alguna forma hizo que los cristianos ya definitivamente salieran de Jerusalén, ¿verdad? Esto de alguna forma también les permitió no estar en una cantidad tan importante cuando vino la destrucción en el año 70, ¿ok? Pero de una manera soberana, los cristianos salen, ¿verdad? Tras la persecución y se expanden, ¿verdad? Entonces, ¿qué libros son los que hablan de esta expansión entre el año 30 y 60? Libro de los Hechos y las primeras epístolas del apóstol Pablo, ¿ok? Luego tenemos dentro de esto mismo un periodo que es el periodo de consolidación. La primera etapa de la iglesia fue como dificultosa, ¿verdad? Eh, un poco extraña, ¿verdad? No sabían bien cómo sería todo, pero ya viene luego un periodo que es de consolidación, ¿ok? Y aquí vamos a tener estos escritos que son los escritos neotestamentarios de esa época, y estamos hablando del año 60 ahora al 100, ¿verdad? Y este año 60 y 100 lo vamos a dividir en dos grupos, ¿ok? Vamos a tener el primer segmento que habla del año 60 al 70, o sea, un periodo de 10 años, del 60 al 70, y acá aparecen las epístolas del famoso apóstol Pablo, aparecen las epístolas del apóstol Pedro, tenemos la carta a los hebreos, Santiago, ¿verdad? Que fue un libro cuestionado también en el canon, y Judas, ¿verdad? En este periodo, del 60 al 70. Estamos hablando de la consolidación de la iglesia, ¿verdad? Y luego tenemos otro segmento de grupos, que es otro segmento de libros que van a estar entre el año 85 al 96. Del 85 al 95. Y aquí probablemente aparecen y digo probablemente porque no lo podemos dar como certeza, puede ser que haya aparecido el Evangelio de Juan, ¿verdad? Eh, También sus tres epístolas, no solamente el Evangelio, ¿verdad? Las tres cartas que tiene Juan, ¿no? Eh, y el Apocalipsis, que estaría dentro de este grupo, pudo ser escrito más o menos entre el año 95 al 100. ¿Okay? No podemos dar una fecha exacta, pero más o menos entre el año 95 y 100 aparece el escrito del Apocalipsis. ¿Ok? Entonces ahí más o menos tenemos formas de ir clasificando el Nuevo Testamento. Es importante esta mirada porque lo podemos ver desde autores, episodios, hechos, expansión, no solamente como lo normalmente clasificamos el Nuevo Testamento. ¿Ok? Hablemos un poquito de cómo es que tenemos nosotros estos 27 libros, ¿verdad? Este compendio se conoce como el famoso canon del Nuevo Testamento. No quiero hablar todo lo que ya expliqué en Conociendo las Escrituras, pero hacer un poquito una pincelada, ¿ok? Nosotros ahí en Conociendo las Escrituras aprendimos acerca de este proceso del canon bíblico, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasaba? En cierta manera, es que había muchos escritos, muchos, ¿ok? Y había que decidir cuáles sí, cuáles no, ¿ok? Entonces, para esto,
se generan esta especie de reuniones, ¿no? En donde se busca a través de varias formas establecer cuáles van a ser las, los libros que se van a considerar para el crecimiento y la doctrina de la iglesia cristiana naciente, ¿verdad? O ya estaba un poco más establecida, pero para esto se le llama el canon, ¿verdad? Entonces la palabra canon, como se lo expliqué ahí en Conociendo la Escritura, es una palabra griega y esta palabra significa canon, significa regla, ¿ok? Es una regla. O sea, hay pautas, ¿verdad? Para que algo clasifique. Conociendo la Escritura les conté una por una las cláusulas y que se establecieron para que un libro fuera considerado como inspirado por Dios. Entonces, canon significa regla, canon también significa vara de medir, ¿verdad? Y viene también de una palabra latina, del latín, que es regula, ¿ok? Es como regular, ¿verdad? Es como algo que de alguna forma establece lo mínimo, ¿verdad? O sobreexige para que sea considerado como un libro inspiracional. Entonces, la palabra canon significa medida, regla, vara de medir, ¿verdad? Regula en el latín. También otro significado que encontré por ahí de la palabra canon es catálogo, ¿verdad? O también lista, canon, una lista, ¿verdad? O sea, lo que nosotros tenemos hoy día en el canon sería lo que tú ves en las primeras hojas de tu Biblia, ¿verdad? La lista de todos los libros que son considerados. Recuerden que había muchos libros que querían ser parte del canon. Cada uno que los fue encontrando, los fue postulando para que se consideraran, pero no todos clasificaron, ¿ok? Recuerden, por ejemplo, que la carta a Santiago fue cuestionada, la que tenemos hoy día nosotros, ¿no? ¿Por qué razón? Porque pareciera, por una mala interpretación, por supuesto, parecía que Santiago estaba diciendo que la salvación era por obras, por fe y por obras, ¿verdad? Porque la temática de Santiago era justamente hablar acerca de eso, ¿no? Pero en realidad lo que estaba mostrando Santiago era decir que nuestra fe sin obras es muerta. Estaba hablando del resultado de una fe verdadera, ¿ok? Pero de alguna forma se interpretó en algún momento como que Santiago estaba tratando de decir que la salvación era por obra y casi queda fuera. Por ejemplo, ¿no? El libro de Hebreos, que tenía mucho material, una de las razones por la cual quedó fue porque se pensó que era escrito por Pablo, ¿verdad? Y esa fue la razón por la cual queda, porque al ser un escrito directo de un apóstol como Pablo, ya quedaba, ¿no? Pero en el caso de Hebreos se pensó eso y finalmente quedó. Con el paso del tiempo nos dimos cuenta que tiene mucho aporte a lo doctrinal, ¿verdad? Son parte de la soberanía del Señor, ¿no? Entonces, decíamos que el significado de canon también puede ser catálogo o lista. Los libros usados por la iglesia primitiva se conocen como libros canónicos. Si por ahí leen un libro, si escuchan un reportaje o algo y escuchan esta palabra, libros canónicos, entonces estamos hablando de los libros que fueron aprobados por el canon, ¿verdad? La Iglesia Católica tiene libros que se conocen como libros deuterocanónicos. Qué raro ese nombre, ¿no? Deuterocanónico. ¿Qué significa esto? Deuterocanónico significa posteriores o después del canon, porque fueron libros que aparecieron de alguna forma para justificar cosas que eran medias injustificables, ¿ok? También se conocen como libros apócrifos, ¿ok? Apócrifos o deuterocanónicos, ¿ok? Por eso la Biblia Católica tiene más libros que la nuestra. Nosotros tenemos, por ejemplo, en el caso del Antiguo Testamento, los mismos libros que tienen los judíos, los mismos, ¿ok? Y en el caso del Nuevo Testamento tenemos, bueno, los judíos no lo tienen, pero tenemos 27 libros que han sido establecidos por un canon, ¿verdad? Y que es muy seguro. Entonces, los libros usados por la iglesia primitiva se conocían como libros canónicos para distinguirlo de aquellos que no eran, ¿verdad? Es como, era como para asegurarse de lo que ellos tenían, eran los que habían pasado por el canon. Ah, ok, sí. Si pasó por el canon, es bueno, ¿verdad? Pero había muchos que no habían pasado y de alguna forma circulaban
de una manera media pirata, ¿no? Y eso, no sé si se entiende, hermano Marco, pirata, era como medio tránfugo, no era algo muy legal, pero había muchos escritos que estaban ahí dando vuelta. Ok, entonces la medición de los libros para clasificar como inspirados por Dios era un proceso de mucha investigación, era mucha discusión. A veces las discusiones caían hasta en el puñetazo, ¿no? Porque se, los canónicos, ¿verdad? No, pero ¿cómo se te ocurre decir esa tremenda barbaridad de la carta a Santiago? ¿Cómo, verdad? La salvación es por fe, así que, y ahí se agarraban, ¿no? Era un tema, ¿no? Los primeros concilios también, ¿no? ¿Se recuerdan el concilio de Jerusalén? Que también se discutió un tema ahí que era doctrinal, justamente la salvación solamente por fe, porque decían que había que circuncidarse. Y dice la Biblia que después de haber discutido, ¿verdad? Un buen rato, no da el detalle, ¿no? Pero probablemente más de algún ojo morado quedó por ahí, ¿verdad? Llegaron a un acuerdo. Bueno, eh, es bíblico dar, ¿no? Mejor es dar que recibir. No, eso no lo hagan caso, es una broma. Ok, entonces la medición de los libros que se clasificaron por inspirados por Dios era una discusión bien profunda, ¿verdad? Los hombres doctores, ¿verdad? De la teología, hombres eruditos, eran los que estaban encargados y celosos por lo demás del texto bíblico, eran los encargados de agudamente mirar, ¿verdad? Que todo texto cumpla con lo establecido. Vayan ahí a conociendo las escrituras para que puedan ver cómo fue ese proceso. Hablemos de este primer canon, ¿ok? ¿Les parece? Fue formado por un hombre, el primer canon, el primer intento, ¿verdad? Hablando del primero, este me interesa. El primer canon fue formado por un hombre que se llamaba Marción, ¿ok? Por ahí seguramente lo han escuchado. Este hombre nació en el año 100, ¿ok? O sea, se había escrito el Apocalipsis, por ahí debe haber tenido como 5 años, ¿no? Después del Apocalipsis. Por ahí, año 100, ¿ok? Y este hombre, Marción, nace en el seno de una familia que era cristiana, ¿verdad? De un lugar que se llamaba Sinope, en el noreste del Asia Menor, ¿verdad? Entonces ahí aparece este personaje llamado Marción. ¿Qué año nació? Año 100, ¿verdad? Cerca del año 140 llegó a Roma, o sea, 40 años después, pero trajo algunas ideas, ¿verdad? Bastante erróneas, ¿no? En contra de la Sagrada Escritura, sobre todo del Antiguo Testamento. Vino con sus ideas, ¿no? Y también traía unas ideas que tenían que ver con esta parte humana de Jesús, ¿verdad? Y las barbaridades que comenzó a decir, de alguna forma, lo llevaron a que fuera excomulgado como un hereje, ¿verdad? 4 años más tarde. O sea, estuvo 4 años haciendo la vida a cuadritos, ¿ok? Nació en el 100, en el 140 viene con estas ideas, ¿verdad? En Roma, lo excomulgan, ¿verdad? Y ahí está, después de 4 años lo excomulgan, ¿verdad? Ahora, ¿qué cosas? Marción quería tener un canon, ¿no? Entonces, ¿qué cosas rechazaba Marción? Él rechazaba la totalidad del Antiguo Testamento. ¿Qué le parece? Hoy día hay iglesias que dicen que no hay que leer el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, perdón, el Antiguo. Hay iglesias que dicen que no hay que leer el Antiguo Testamento porque eso ya pasó, ¿verdad? Lo ceremonial, qué barbaridad, ¿no? Bueno, Marción decía exactamente lo mismo, rechazaba en su totalidad todo el Antiguo Testamento, negaba toda relación entre estos escritos, ¿verdad? Y la fe cristiana, decía, esto no tiene nada que ver, nosotros no tenemos nada que ver con esa gente, ¿verdad? Esos escritos ya pasaron, ¿verdad? No, ¿verdad? En cuanto a los libros que circulaban ya, las cartas del Nuevo Testamento, solamente él aceptaba qué cosa? Lo de Lucas, el Evangelio de Lucas, ¿verdad? Las cartas, las 10 cartas del apóstol Pablo, incluso a Pablo lo adoptó como su héroe, ¿verdad? Es una cosa rara. Marción decía que Pablo era como su héroe, ¿no? Y era como un modelo en la fe. Bueno, podemos tomarlo por ahí, pero ya pasó como a la parte media idólatra, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema? Que aceptó las epístolas de Pablo,
pero todo lo que fueron epístolas pastorales de parte de Pablo, las rechazó. ¿Se fijan o no? Porque de alguna forma él, que estaba cumpliendo una función entre comillas, media pastoral, le incomodaban los escritos de Pablo en relación a las cosas pastorales, ¿verdad? Se pisaba ahí los callos, como decimos en Chile, ¿no? Entonces, esa las rechazaba. O sea, este tipo, como dice el pastor Chuy, tenía un evangelio a su manera, a su gusto, ¿verdad? Al gusto del cliente, como que tomó algunas cositas nada más y de ahí hizo su doctrina, ¿verdad? Pero eso sabemos que no debe ser así. Bueno, ese fue el primer canon, ¿verdad? Formado por este hombre Marción. Yo les voy a dejar una tarea, anótenla ahí. Tarea para la casa. No que la casa le haga la tarea, ¿no? Usted tiene que hacer la tarea. Ya tienen que estudiar, investigar acerca del proceso del canon bíblico, ¿ok? Ahí tienen una ayuda en, si quieren escuchar ahí la serie de Conociendo la Escritura, ahí está. Si no, busquen información, pero lean algo acerca del proceso del canon bíblico, ¿verdad? Para que se instruyan de cómo fue este periodo. Yo no lo voy a volver a mencionar porque si no nos extenderíamos demasiado, ¿ok? Bien. Sigamos entonces con esta introducción, ¿verdad? Al Nuevo Testamento. Para poder comprender de mejor modo los contextos bíblicos, necesitamos conocer y necesitamos estudiar geografía, ¿ok? ¿Cuántos son medios desubicados? No estoy hablando de las cosas que dicen. Desubicados en la geografía, ¿no? Que no saben ni para dónde está el norte. Que cuando va a una tienda no sabe para dónde salir, ¿no? Ya como que se desorienta. Bueno, les tengo que decir que para el estudio de la palabra, del texto bíblico, es necesario que tengamos cierto conocimiento de geografía, ¿ok? Para eso tenemos que mirar los mapas bíblicos, ¿verdad? Empezar a tener un poquito de noción para que nos podamos ubicar correctamente en los contextos, ¿no? Si hacemos nosotros una lista importante a considerar al momento de estudiar la Biblia, fíjense que la geografía estaría en el tercer lugar. Interesante, ¿no? O sea, requisitos para poder estudiar el texto bíblico. La geografía, tercer lugar. ¿Cuál creen ustedes que sería el primero? El primero tiene que ver con un corazón dispuesto delante de Dios. ¿Okay? Eso es lo más importante. Punto número 1. Antes de estudiar la Biblia, lo más importante es un corazón dispuesto. Señor, quiero conocerte, reconozco que a lo mejor soy disperso, me cuesta estudiar, todo eso, pero quiero conocerte. Ayúdame, Señor, ¿verdad? Un corazón dispuesto, una dependencia de Dios. Ese sería el primer requisito, el más importante, el corazón. Porque fíjate que cuando la gente estudia la Biblia, y eso es un principio bíblico, cuando la gente estudia la Biblia con un deseo que no es el agradable a Dios, Dios los confunde, ¿verdad? Eso es bíblico. Se me fue el texto ahora, pero después se los puedo compartir. Pero de alguna forma Dios no se revela, ¿verdad? Y el ejemplo más claro son los fariseos que a través de las famosas parábolas, que eran historias cotidianas con una enseñanza espiritual profunda, ellos no lograban entender, ¿verdad? Y se pegaban en la cabeza y decían, no sé por qué dice esto, ¿verdad? Siendo que ellos eran estrictos observantes de la ley. Cualquier fariseo nos pegaría, ¿verdad?, a nosotros, pero 10.000 puntos porque conocerían mucho más el texto bíblico que nosotros, pero con un corazón errado, ¿no? Entonces, el primer requisito es la dependencia de Dios, el corazón delante de Dios. El segundo requisito para conocer a Dios, para conocer la palabra de Dios y que se revele, es leer, ¿verdad? Leer, o sea, hay que leer. Ahora existen también los audios, ¿no? De la Biblia audio, pero leer, eso también, o sea, no piense usted que se le va a transmitir así el texto bíblico, ¿verdad? Así como dándose, no, ¿verdad? Solamente va a causar hematomas, ¿verdad? Usted tiene que tomar el texto bíblico y leerlo, ¿verdad? Si a usted le gusta que Dios le hable, lea la Biblia. Si usted quiere que Dios le hable, pero de manera audible, léala en voz alta, ¿verdad? Y ahí está toda la respuesta. Entonces, dependencia de Dios, un corazón dispuesto a aprender, con un corazón humilde.
Segundo, hay que desarrollar el hábito de la lectura. Yo les cuento algo. En el colegio nunca me leía los libros, ¿verdad? Nunca, me costaba, ¿verdad? Papelucho, que fue un libro de niños, me dormía, ¿verdad? Me ponía a leer y me quedaba dormido, ¿verdad? La Biblia se me hacían hormiguitas, así como cuando yo la leía cuando era más joven, ¿verdad? No entendía nada, confundía a Abraham con Moisés, a Pablo con, no sé si era del Antiguo o el Nuevo Testamento. Una barbaridad, ¿verdad? Me costaba mucho, de verdad, costaba mucho. Les debo recomendar. No lograba concentrarme, no lograba nada. Entonces lo que yo hice fue pedirle al Señor que me ayude porque quería hacerlo, ¿no? Pero mis capacidades no estaban muy acorde a lo del corazón. Y de una manera, ¿verdad? En donde Dios de alguna forma fue probando también este querer como el hacer que Él puso en el corazón, poco a poco ya se me fue, como decía mi abuelita, abriendo, ¿verdad? Decían que se abría la mollera. Bueno, empecé a entender un poco el texto bíblico y ya luego el Espíritu Santo comienza a revelarse a tu corazón, ¿verdad? Y cada vez que yo leo la Biblia, siento que, bueno, menos sé y quiero saber más. Entonces, Dios también te da la capacidad para que puedas estudiar, recordar. Ustedes no piensen que yo me sé todo esto de memoria, lo que les digo. Yo tengo acá una pauta y voy anotando, ¿no? Pero de alguna forma Dios te va a dar la capacidad para que tú puedas estudiar, para que tú puedas aprender y comprender el texto, ¿verdad? Y los pastores estamos también para poder ayudarte. Entonces, eran 3 puntos, ¿se acuerdan? Y la geografía era el tercer punto, ¿verdad? Dependencia de Dios, un corazón dispuesto a escuchar la voz de Dios, dominio de la lectura, ¿verdad? Comenzar a leer, hay que practicarlo eso, lean un pedacito, lean otro pedacito, después lean un poquito más. Lo peor que pueden hacer es leer, 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 avanzar en las hojas sin entender. Mejor léanse un versículo y ahí quédense, ¿verdad? Y mediten en eso. Luego otro, y eso va a producir un hambre en el espíritu, ¿verdad? Y vas a empezar a querer leer un poquito más. Pero por respeto a Dios y su palabra, lean lo que van entendiendo, ¿verdad? No avancen así como desaforados, sino que vayan de a poquitito, ¿verdad? Eso es un consejo, ¿verdad? Es mejor, mira, así con un poquito que sepamos de la Biblia, es tanto lo que se puede hacer, ¿verdad? Así que vayan de a poco. Dependencia de Dios, dominio de la lectura, geografía. La razón de esto es porque todo el contexto de la Biblia tiene que ver con personas, con lugares y con acontecimientos. Entonces necesitamos estas 3 cosas, ¿no? El corazón para que Dios se revele, la lectura para saber un poco de historia y también la geografía, ¿verdad? Para poder ubicarnos, ¿verdad? Cuando escuchamos nosotros, por ejemplo, las noticias, piensen en las noticias, hay un dato súper importante siempre, ¿no? Incluso antes de avanzar con la noticia misma. ¿Saben cuál es? ¿Cuál es ese dato más importante? El lugar, ¿verdad? No sé si ustedes se acuerdan, a lo mejor los hermanos de Argentina no lo van a conocer, pero acá en Chile había un humorista, ¿no? Chileno, que hacía como un personaje humorístico de un lector de noticias, ¿no? Y siempre partía sus noticias con qué cosa. A ver si se acuerdan. Oye, son santos ustedes, hermano, puro leer la Biblia. Decía Santiago, ¿se acuerdan? Y todos nos reíamos de eso, porque partía siempre la noticia, estoy hablando de los años 90, ¿no? Los más jovencitos me disculpan, pero siempre decía Santiago, o sea, Buenos Aires, ¿verdad? Siempre la noticia parte con el lugar de donde se está desarrollando. Entonces, en la Biblia es muy importante saber geográficamente dónde se desarrollan las historias, ¿verdad? A veces en la Biblia vamos a leer y bajando a Jerusalén o subiendo a Samaria, ¿verdad? Vamos a leer esas palabras porque de alguna forma la geografía nos está diciendo, ¿verdad? ¿Y por qué me cansé? ¿Por qué el personaje tenía sed? Todo eso tiene que ver por el relieve, por la geografía, nos está diciendo bastante, ¿no? Entonces, en la Biblia es muy importante saber geográficamente dónde se están desarrollando las historias y nosotros debemos interesarnos por esos contextos que rodean a los personajes de la Biblia. Yo desde que inicié como pastor hace 13 años he querido hacer una serie que nunca la he podido hacer, pero se llama Contextos, ¿verdad? Entonces, esta serie de contextos, yo quiero, algún día la haré, ¿no?
mostrarles solamente los contextos de una historia bíblica para que ustedes puedan comprender de mejor forma lo que ahí se quiso decir. He hecho algunos intentos, pero me gustaría hacer algo así más ordenadito. Algún día, se los prometo. Entonces, ¿debemos interesarnos por el contexto que rodea a los personajes? Sí, y la geografía sería entonces un punto importante. En relación a este punto, podemos nosotros decir que no siempre el autor del texto sagrado deja toda la información geográfica o la información propia de aquella época para dar un dato más exacto. No siempre, ¿verdad? ¿Se acuerda que los profetas a veces no ponían nada, ni su nombre, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. Bueno, no siempre el autor del libro va a entregar toda la información geográfica, pero hay datos importantes, ¿ok? Cuando se menciona es porque es un dato que hay que considerar. Cada vez que en hermenéutica, otra clase que hicimos, vayan también ahí después a estudiar eso. En hermenéutica es el arte de interpretar el texto bíblico. Cada vez que en la Biblia encontramos la palabra, por ejemplo, pues, coma, tenemos que leer lo anterior, porque hay algo importante, ¿verdad? Ok, entonces, por lo tanto, bueno, decirles que hoy día tenemos suficiente información, ¿verdad?, para tener una correcta interpretación. Por lo tanto, la Biblia podría tener algunos errores. ¿Se acuerdan de algunos errores que le mencioné que tiene la Biblia? ¿Cuáles son esos errores? Porque siempre va a haber alguien que te dice, oye, pero la Biblia tiene errores o no. Sí, sí, tiene errores, ¿verdad? ¿Cuáles serían esos errores? A ver, menciónenme el que siempre mencionamos. Las traducciones. Problema de traducción, muy bien. ¿Cómo se soluciona? Hoy día tenemos muchas traducciones, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos del problema de la traducción, estamos pensando a lo mejor en la Reina Valera 1960, ¿verdad? Solamente en esa versión. Pero hoy día tenemos muchas versiones bíblicas, entonces ya podemos solucionar el problema de traducción. Otros problemas que podríamos tener son algunos datos geográficos inespecíficos, ¿verdad? ¿Verdad? Pero cosas muy puntuales, ¿verdad? Que a lo mejor no se dio tanta información, pero hoy día a través de las tecnologías ya se puede tener información de eso. Por lo tanto, la Biblia sigue siendo un texto seguro. Entonces, eh, sigue siendo la Biblia un texto inerrante en cuanto a la doctrina. O sea, esos problemas de traducción no generan ningún problema en la doctrina. ¿Ok? Su inspiración sigue siendo divina y está plasmada ahí en el texto bíblico. Así que leanla con tranquilidad. La Biblia en ningún caso la Biblia se contradice, ¿verdad? No hay nada. A pesar de que se escribe en un periodo bastante extenso de años, 1500 años, vamos a ver que ninguna de las ideas choca entre sí, ¿verdad? Todas se potencian, ¿verdad? Se confirman, ¿verdad? De una manera soberana. Solamente Dios podría haber hecho todo aquello, ¿ok? Algo más que el estudiante de la Biblia debe saber es que la Biblia no es un libro de historia, ¿ok? A pesar de que tenemos mucha historia, a pesar de que los grandes cronistas, o sea, los que escriben libros que no son la Biblia, van a utilizar la Biblia como un libro de referencia, ¿verdad? La Biblia no es un libro de historia como tal, ¿ok? Tampoco es un atlas geográfico, ¿verdad? La Biblia tiene otra finalidad. En algún momento dijimos que si le tenemos que poner un título a la Biblia, sería eh, la historia de la redención del hombre. ¿Okay? Eso sería como el concepto de la Biblia. ¿Qué es la Biblia? La historia de la redención del hombre. Pero en ningún caso de nosotros debemos pensar que la Biblia pretende ser un libro de historia o un atlas geográfico, ¿verdad? No, no, no. Eso no, para que no nos equivoquemos, porque a veces la gente va a tratar de decir, oye, pero mira, cómo no dice tal cosa? ¿Pero cómo no menciona? Porque no es la finalidad del texto bíblico. ¿Ok? Ahora, recuerden que los grandes eruditos de la literatura reconocen nuestro texto sagrado como algo tremendo, ¿no? Nosotros no sabemos, nosotros, como no somos expertos en letras, una carrera acá en Chile que se llama letras, como no somos expertos en literatura, eh, y no hemos analizado, ¿verdad?, lo que nosotros tenemos, a veces no le tomamos a lo mejor el peso literal, literario que tiene la Biblia como aporte a la humanidad, ¿ok? Pero es cosa que ven ustedes los grandes poetas, ¿verdad? Cómo le hacen una oda
al texto sagrado, ¿verdad? Y tal vez no por la fe necesariamente, pero sí por el aporte gramatical, literal que nos entrega, ¿no? Es una obra realmente y sin duda inspirada por Dios. La Biblia entonces es la expresión de la voluntad de Dios, ¿verdad? O sea, si tú quieres conocer qué es lo que Dios piensa, tienes que leer la Biblia. La Biblia es la expresión de la voluntad de Dios. Está principalmente dirigida al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Por eso es importante que nosotros no tomemos textos para nosotros que son para los israelitas. Ese es el gran error que hemos cometido, ¿verdad? Y usted le anda dedicando o le anda dando un texto a su hermano, ¿verdad? Y le dice, mira, este texto es para ti. Pídeme y te daré por herencia a las naciones. Así te dice el Señor. Grave error, ¿verdad? Grave error porque son textos mesiánicos, ¿verdad? Completamente dirigidos como promesa del Padre al Hijo, al Mesías. Entonces, no cometamos esos errores. La Biblia, entonces, es la expresión de la voluntad de Dios, está dirigida al pueblo de Israel, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, y a la iglesia, ahí estamos nosotros, en el Nuevo Testamento. Sin embargo, alcanza para todos los seres humanos. O sea, todo aquel que quiere invocar su santo nombre, lo puede hacer. ¿Ok? Por lo tanto, la información histórica, geográfica, que nos aporta la Biblia, siempre será circunstancial, ¿verdad? Es un contexto circunstancial. No tenemos que buscar lo tan específico en el texto bíblico. Pero brinda un mensaje que es divino, de parte de Dios, ¿verdad? Y siempre la geografía, ¿verdad? Va a estar mencionada, ¿verdad? Es como un sello postal, ¿no? Que su autor de alguna forma está plasmando. ¿Ok? Voy a terminar con lo siguiente. Los evangelios, para que la próxima semana podamos mostrar en este contexto, ¿ok? Los evangelios, pongan ahí como título los evangelios. La palabra evangelio, ya se lo he dicho, pero lo vamos a tratar de explicar rápidamente. La palabra evangelio se deriva de la palabra griega evangelion, ¿ok? Así, con evangelion, ¿ok? Esa es la palabra griega, ¿verdad? Y lo más conocido de esta palabra es buenas noticias. ¿Alguien me puede leer? A ver, aquí tengo un texto. Marcos capítulo 16, 15 y 16. Marcos 16, 15 al 16. ¿Qué me ayuda con eso? Y tengo un segundo texto en Gálatas capítulo 1, 8. Marcos 16, 15, 16 y Gálatas 1, 8. A ver quién me ayuda con el primero. Levanta su manito y lo leemos. Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16. ¿Quién tiene ese texto? A ver si me ayudan ahí. Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16. ¿Qué lo tiene? ¿Por acá? Ok, hermana Patita, vamos. Marcos 16, 15 y 16. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Muchas gracias, hermana Patita. Entonces ahí está diciendo que hay que predicar el evangelio. Fíjense. Ahora, ¿cómo lo hacemos, verdad? ¿Qué es el evangelio? Es porque usted a lo mejor va a salir afuera y decir, el evangelio es bueno, así que acérquense al evangelio porque el evangelio es lo mejor que nos puede suceder porque el evangelio nos salva. Amén. Listo. No dijo nada, ¿verdad? Porque la gente no lo va a entender, ¿verdad? ¿Se entiende, no? Entonces, ¿qué es lo que es el evangelio? La palabra evangelio es el concepto de una buena noticia, ¿verdad? Gálatas 1:8, ¿qué dice? ¿Qué lo tenía ese texto? Gálatas 1:8. Hermano Pedro, a ver, vamos con usted. Gálatas 1:8. Dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Un maldito, ¿verdad? En otras palabras, anatema. Una palabra muy propia de esa cultura, el anatema, ¿verdad? Una palabra fuerte, ¿no? Incluso media grosera en el griego.
Si está diciendo Pablo a los Gálatas, más sin aún nosotros, los apóstoles, ¿verdad? Se incluyen ellos, o un ángel del Señor, del cielo, ¿no? Os anunciaré otra buena noticia, otro evangelio, diferente al que hemos anunciado, es un maldito, ¿verdad? O sea, cualquier persona que intente traer otra buena noticia, por ejemplo, que Jesús vino a las Américas, los mormones, que venga a traer otra inspiración, otro evangelio, ¿verdad? Que hay muchos de eso hoy día, y a lo largo de la historia, es un maldito, ¿verdad? O sea, está hablando de que pueden existir buenas noticias falsas, ¿ok? O sea, pueden existir falsos evangelios. Entonces, es muy normal que cuando se pregunta si conocemos el significado de la palabra evangelio, inmediatamente vamos a decir buenas noticias, ¿verdad? Y sin duda que el evangelio, en lo que nosotros logramos entender, es una buena noticia porque el Mesías, Jesucristo, Emmanuel, Dios con nosotros, que haya venido a la tierra, ¿verdad? Con el fin de reunirnos, con el fin de reconciliarnos con Dios, ¿verdad? Con decirnos que hay esperanza ahora en Él, eso sin duda que es una buena noticia, ¿verdad que sí? Pero pregunta, ¿es solo el Evangelio una buena noticia? Bueno, es mucho más que eso, ¿verdad? Y tenemos que profundizar en este texto. Yo ya se lo he explicado, pero quiero dejarlo plasmado también dentro de este estudio. La palabra evangelio o evangelium, ¿verdad? Es una palabra que vamos a tener acá tres, ¿verdad? Tres palabras que van a estar interactuando, ¿verdad? Evangelium, evangelizo, ángelos, ¿verdad? Son estas tres palabras que están en el idioma original. Evangelio es el sustantivo del griego, evangelion, que estamos leyendo, y se traduce como evangelio, así tal cual, ¿verdad? Y hay un verbo que es evangelizo, que se traduce por evangelizar, ¿ok? O sea, uno es la buena noticia y lo otro es llevar la nueva noticia, ¿verdad? Evangelio, evangelizar. Dos palabras con un mismo significado, pero con una acción. La palabra evangelion, ¿verdad? Que se traduce a nosotros, prácticamente es una transliteración, ya que el español nuestro es evangelio. Esta palabra en español efectivamente significa una buena noticia, ¿verdad? Sin embargo, hay que ir al contexto de los griegos, ¿verdad? Para poder entender un poquito más de eso. En el griego tiene dos raíces, la palabra eu, ¿verdad? Piensa esto, eu sería una palabra, eu, y luego angelizo, ¿verdad? Son dos palabras, eu, angelizo, anótelo por ahí, ¿verdad? Eu, angelizo. La primera palabra, eu, viene del verbo eurisco, ¿se acuerda que se los he enseñado muchas veces, no? Aquí tengo la palabra eu, viene del griego eurisco, ¿verdad? Y este verbo fue inventado por los griegos, ¿ok? No era un verbo ya existente, sino que lo tuvieron que inventar para ellos poder decir, con esta palabra eurisco, para poder decir de alguna forma, he encontrado la felicidad que transforma mi existencia. Eso trataban ellos de hacer con esta palabra porque se quedaron cortos con las palabras que existían para aquel tiempo. Entonces, es por esta razón que el famoso Arquímedes, ¿qué es lo que gritó cuando encuentra hace como un grito de júbilo, ¿no? Porque encontró esa frase, ¿verdad? Esa fórmula, perdón, que tanto buscaba, ¿verdad? ¿Cuál era la frase? Eureka. Eureka, ¿verdad? Ahí está la palabra eu. He encontrado la fórmula que tanto busqué, ¿verdad? Yo creo que a él le cambió la existencia, ¿verdad? Porque dedicó su vida, ¿verdad? Hasta que encuentra Arquímedes y exclama, Eureka, ¿verdad? Entonces ahí tenemos un origen en eurisco, ¿verdad? Entonces los griegos tuvieron que inventar este verbo eurisco para decir encontrar una forma que transforme mi vida de la desgracia en una vida agraciada, de una vida dolorosa a una vida de felicidad. Esa es la forma que ellos inventan esta palabra. Entonces, la palabra eurisco es encontrar para transformar mi existencia. ¿Ok? Encuentro algo que transforma mi existencia. ¿Pero por qué? Porque los griegos, como buenos filósofos que eran, habían filosofado mucho acerca de la vida, ¿no? Ser o no ser, ¿qué será la vida? ¿Será la felicidad? ¿Qué es la felicidad, verdad?
Seguramente me va a estar viendo acá un amigo de Perú, que es filósofo, ¿verdad? Ellos sabían que la vida era dolorosa, los griegos. Pregunta para ustedes, ¿la vida es dolorosa? Sí, ¿verdad? Es dolorosa. Los griegos lo sabían. Ellos también sabían que la vida era trágica. Hoy día nosotros tenemos unos avances, ¿no? Que nos permiten estar más tranquilos, pero para ellos era dolorosa, era trágica, ¿verdad? Las pestes, ¿verdad? Las hambrunas, las enfermedades, el dolor, la pobreza, las tragedias, ¿verdad? Y lo peor de todos era la muerte. Todo eso traía dolor, ¿verdad? La población no vivía de una manera así como tan felices, ¿no? Entonces los griegos dijeron, no nos quedaremos contemplando la miseria de la vida, debemos transformar la vida en algo mucho más agradable, ¿verdad? Entonces en ese afán de filosofar, ¿verdad? Y en ese afán de transformar lo desagradable en agradable, lo miserable en una bendición, usaron tres símbolos o imágenes de la antigua cultura griega. ¿Cuáles eran estos símbolos? El vino, el sueño y el arte. Estas tres cosas las tomaron ellos. El vino, por ejemplo, para los griegos el vino significa transformación. Por ejemplo, un hombre que está abandonado por su familia, ¿verdad? Y está pasando un momento difícil. ¿Cómo es la escena, verdad? Ahí con una botella de vino, ¿verdad? Porque el vino de alguna forma traía que al momento de beber esa botella de vino, este hombre tomaba nuevas fuerzas, entre comillas, ¿verdad? Para enfrentar su realidad. Entonces, esa felicidad iba relacionada con el vino. Para los griegos, el vino era un signo de transformación, cambiar la tristeza en alegría. Otra forma de ellos de poder interpretar esto era el sueño, ¿verdad? Porque a través de, ¿cuántos de ustedes han soñado, ¿verdad? Cosas, pero maravillosas, ¿verdad? Que son millonarios, que vuelan, no sé, que estoy más flaco, ¿verdad? No sé, lo que quieran, ¿no? Pero a través del sueño, ellos podían lograr las cosas que en la vida real no era posible, ¿ok? Entonces, el sueño era un símbolo también de transformación. El vino, transformación, tristeza en alegría. El sueño, lo que no puedo hacer, en mis sueños sí lo hago, ¿no? Probablemente más de alguno de ustedes alguna vez se imaginó que ganaba la lotería, ¿no? Y empezó como a soñar y qué sé yo. Ok, entonces el sueño era una forma de también transformar, ¿no? Hacia la felicidad. Y la otra forma que tenían los griegos era el arte. El arte. Por ejemplo, las esculturas, la literatura y el arte en general de los griegos es que expresaba la transformación, ¿verdad? De la dicha, perdón, de la desdicha a la dicha. Nunca nosotros vamos a ver, por ejemplo, en el arte griego, fíjense en esto, nunca vamos a ver en el arte griego figuras de un ser humano con pena, así como, no, no, no. Por el contrario, son casi siempre figuras, por ejemplo, gordas, porque la gordura era símbolo de felicidad, figuras en plenitud, ¿verdad? Gozo, triunfantes, ¿verdad? Siempre lo vamos a ver en el arte griego. Entonces, para los griegos, la palabra eurisco, que era buscar la transformación de mi existencia, siempre se simbolizó a través de estas tres figuras. ¿Cuáles? El vino, el sueño, el arte. Es por esta razón entonces que todas las palabras en el griego que comiencen con la palabra eu, significan transformación de la existencia en forma radical, ¿verdad? O sea, paso de la desdicha, de la desgracia, a la máxima felicidad. Eureka, eurisco, ¿verdad? He encontrado lo que tanto buscaba. Por lo tanto, si queremos traducir literalmente la palabra euangelio, ¿verdad? Al español, sería comunicar, dar un mensaje que transforma la existencia humana. Una pregunta para ustedes. ¿No es así el Evangelio? Que cuando tú conoces la buena noticia, no solamente conoces un mensaje cualquiera, sino que es un mensaje que transforma tu existencia. O sea, tienes ahora un sentido de vida. Vas a tener los mismos problemas, pero ahora con Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Y comenzamos a vivir ahora la vida desde otra mirada, ¿verdad? El Evangelio no solo tiene la capacidad de salvar a las personas, sino que por medio de la palabra somos dignificados, ¿verdad? Las buenas noticias nos llevan a ordenar nuestras propias vidas, ¿ok? Entonces es importante que nosotros podamos comprender lo que significa más allá de solamente la buena noticia, ¿verdad? Entonces esta palabra evangelio, ¿verdad? Angelizo, es un mensaje que transforma
nuestra vida, que le da sentido, ¿verdad? Y a partir de que conoces el Evangelio y recibes esta buena noticia, tu vida cambia. Las cosas viejas pasaron, recibes el perdón que tanto buscabas, tienes ahora una muy buena noticia que es eterna, no tienes que pagar nada porque el precio lo pagó el Señor, ¿verdad? Ya ese Dios tirano y lejano que veíamos ahora es Abba Padre, es un Dios cercano que nos abraza con todo su amor y que no nos prueba para bendecirnos. El primer día que creemos en Él nos entrega la salvación, ¿verdad? Eterna, a cambio de nuestra fe en Él, solamente de creer lo que Él hizo por nosotros, lo que Él hizo en nuestro lugar. Por eso el Evangelio, hermanos, es más que una buena noticia. Próxima semana vamos a entrar entonces ya a hablar de los Evangelios como tal, con esta introducción que hemos tenido el día de hoy. Les agradezco. No voy a poner el videito, se los voy a enviar ahí por el grupo de WhatsApp, porque si no se nos va a extender 10 minutos más. ¿Les parece? Vamos a orar para darle gracias al Señor en esta tarde. Discúlpenme que me extendí un poquito. Señor, te damos gracias en esta noche por la oportunidad de estar a la luz de tu palabra, Señor. Acompáñanos, bendice a mis hermanos y permítenos comprender lo que vamos a estudiar y la importancia de este texto bíblico. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, por tu palabra, gracias por este Nuevo Testamento que sin duda ha cambiado la razón de nuestra existencia, Señor. En el nombre de Jesús, muchas gracias, mi amado Dios. Amén y amén, Señor. Bendice a nuestros hermanos. Gracias, Padre. Amén y amén.